¿Cómo estás? Es romper el hielo de la forma más honesta posible, porque usualmente respondemos en automático. Bien, gracias. Sin detenernos a pensar si es verdad. Cuando nos preguntan ¿cómo estás?, respondemos rápido. Bien, gracias. Solamente por costumbre, por inercia. Mientras por dentro sentimos todo lo contrario. Hola, hoy en Aquí Vamos nos quitaremos la máscara por un momento. La salud mental no es solo la ausencia de una enfermedad, es el equilibrio que nos permite disfrutar, trabajar y sobre todo sobrellevar los días grises. ¿Cómo estás? Es una pregunta de solo 2 palabras, pero que encierra una complejidad infinita. Vivimos en un mundo que nos exige ser productivos, ya sea en el ámbito escolar, social, laboral y también familiar, ya sea como padre, madre o hijo. Y nuestro entorno quiere que estemos siempre conectados y mostrar nuestra mejor versión. Sin embargo, en medio del ruido, solemos olvidar lo más importante, nuestra estabilidad emocional. Y me gustaría dejarles en claro que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de una valentía extraordinaria. Por eso, si hoy alguien te pregunta ¿cómo estás?, ¿qué le dirías si no puedes usar la palabra bien? Nuestra salud mental ha dejado de ser un tema de nicho para convertirse en una prioridad global. En los próximos minutos vamos a desglosar por qué tus emociones importan, cómo identificar las señales de alerta y por qué tu bienestar psicológico es el motor de todo lo que haces. Así que, sin más palabras, amigos, amigas, hoy en Aquí Vamos, con Adriana Mesa, psicóloga, vamos a tratar un tema que, como a nivel país, nos ha estado llamando la atención, sobre todo con los escolares. Así que prepárense un cafecito, un matecito y espero que este capítulo les guste. Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas. Quiero darle la bienvenida a este tercer capítulo y también darle la bienvenida aquí a mi invitada Adriana, que nos conocemos, yo creo que hace como 15 años más o menos, del liceo, segundo medio. Bueno, hasta hace ahora poco volvimos a conversar, a interactuar, debido a su, su carrera, su trabajo. Me llamó mucho la atención lo que ella está haciendo, está trabajando, y me pareció muy buena idea y de invitarla aquí para tratar cositas que están ocurriendo, que estamos viendo en la tele, las noticias, y que de forma directa también nos está tocando un poco la mente, haciéndonos pensar, cuestionando ciertas cosas, sobre todo con nuestros niños, nuestros hijos, nuestros hermanos, primos, que están en los colegios, liceos. eh, bueno, ella es psicóloga clínica. Hoy día queremos tratar un tema importante que muchos de nosotros deberíamos tomar conciencia con esto, que es lo que es la salud mental. Así que dale la bienvenida a Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Hola Luis, muchas gracias. Bien, bueno, primero agradecerte por la invitación. Es primera vez que participo de algo así, así que estoy muy contenta, emocionada y también nerviosa. Y qué bueno que retomamos el contacto, como tú decías, sí, fuimos compañeros en la media y después de eso ya cada uno tomó sus caminos. Y genial reencontrarse como en una situación así, como hablar de salud mental, que está súper atingente ahora, es un tema súper importante. Así que me encantó la idea y encantada igual de participar. Oh, perfecto, muchas gracias. Bueno, volviendo un poquito al tema del liceo, creo que muchos perdimos el contacto o cuando conversábamos de repente no teníamos este tema de decir, oye, ¿qué vas a estudiar? Muchos estábamos perdidos,
yo sobre todo, eh, que no teníamos claro este rumbo, decir, chucha, a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cachai? Hasta lo que yo creo que es tercero o Claro, cuarto medio, cuando uno empieza a sentir como esa presión de uno mismo o social para agarrar camino, tomar un rumbo. Y no sé, ¿cuál fue tu motivación? sí. ¿Qué te llamó la atención de esto, de la gran carrera? Porque tiene Mm. muchas ramas lo que es la psicología. Sí, bueno, como tú dices, uno en el liceo no sabe bien lo que quiere, la verdad. Yo salí con 17 y no tenía idea qué estudiar. También estaba un poco perdida, pero en el sentido de no saber qué hacer, a qué dedicarme, considerando que uno a esa edad no tiene muy claro, la verdad, qué es lo que le gusta, está construyendo su identidad, entonces es difícil. Y bueno, yo primero elegí otra carrera, di la PSU, en ese tiempo era PSU, y elegí otra carrera, estudié Kine 2 años y no me gustó. Y eso que es una carrera muy bonita, pero yo personalmente no me veía como ejerciéndola. Creía que no era como para mí. Entonces ahí me llegó como una crisis vocacional en el segundo Ok. año de Kine y no sabía bien qué hacer, pero sí tenía claro que no era lo que yo quería hacer con mi vida. Así que me salí de la carrera, me tuve que tomar un año para pensarlo, estudiar nuevamente para la PSU y volví a entrar a la universidad y ahí decidí estudiar psicología. Y recuerdo que uno de los como lo que influyó mucho aquí yo tomar esta decisión de cambiarme fue un ramo de psicología en Kine. Teníamos un ramo o una clase que era de psicología y me gustó mucho. Y ahí yo dije, quizás esto es lo que yo quiero, quizás lo que me gusta. Así que por eso como que me llamó la atención, investigué las mallas, de qué se trataba, eh, me di cuenta que era bastante interesante, lo que uno podía hacer, además de ayudar a la gente, es como comprender, entonces me llamó la atención y ahí dije, ya voy a estudiar esto. Pero antes de decidirlo pasé por harto tiempo, ya tenía 20 años, creo, 21 cuando lo decidí, no era la misma adolescente que cuando tenía 17. Entonces igual tuve que recorrer un camino para poder decidir que era psicología lo que me gustaba. Y que creo que fue un camino que me sirvió harto, porque igual conocí personas, conocí una carrera que igual era muy bonita y que me sirvió harto como para llegar con otra mentalidad a estudiar psicología. Así que igual fue una buena experiencia. Wow, mira, sé que es complicado tomar esa decisión de salirse. Obviamente ha pasado mucho, de que tomamos algo como de repente apresurado, Mm, eh, por no querer, no sé, quizás como decía anteriormente, como el miedo a fallar, por una, quizás. exacto, a una presión de hacerlo inmediatamente. Sí, Y, pero lo bueno es que te atreviste a decir, bueno, esto es lo que no es lo que quiero para mí, en lo que voy a hacer, no sé, el resto de mi vida. Quieres algo que te acompañe, que te satisfaga en lo que estás haciendo, que te emocione. Y muchos terminan sus carreras y después, no sé, no les gusta el trabajo, están, no hay vocación. Eso es lo que falta en muchas claro. partes, Sí, el tema de la vocación. Creo que se ha sí yo perdido creo que, mucho. sí, yo creo que la verdad es que fue una muy buena decisión haberme cambiado de carrera. Porque me encanta a lo que me dedico actualmente, me gusta la psicología, yo creo que ya es parte de mí. Entonces, creo que fue muy buena la decisión. Sí me costó tomarla, porque igual como estamos bajo presión cuando uno sale del liceo, y igual a veces uno tiene presión de los familiares, por ejemplo, o de las expectativas que puedan tener ellos de ti, de que esperan que tú hagas algo, que entres a estudiar, y a veces uno no sabe bien, entonces decide como a la rápida, por complacer, y después te das cuenta que no era lo que quería, entonces después tener que decir además, hoy sabes que no quería esto, quiero estudiar otra cosa, es complicado. Entonces tuve la suerte que en ese momento mi mamá me entendió
me apoyó, mi familia me apoyó, entonces eso me ayudó mucho a como ya tomar la decisión y hacerlo. Porque obviamente sin su apoyo igual es mucho más difícil. Así que esa fue es como un privilegio que pude tener, que mi mamá me entendió, mi familia me apoyó, entonces la decisión en ese momento fue más fácil y se lo agradezco porque en este momento ahora no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Qué bueno, me alegra saber que tuviste ese apoyo que mucha gente no tiene, que recibe más críticas que comprensión. Y el esfuerzo que hay detrás de todo esto, porque 2 años más, o sea, prácticamente estuviste 2 años, te saliste y empezar desde cero es completamente difícil. ¿A ti te tocó viajar o No, yo en ese arrendabas? tiempo vivía en Temuco, Ah, qué buena. Te ahorraste el tema sí, del viaje porque esa cuestión claro. cansa, pero caleta. Sí, Yo, no, eso es bueno, bueno. vivía con mi hermana en Temuco y que eso igual fue un factor importante porque ella ya vivía allá, entonces yo me trasladé a vivir con ella. Ah, qué buena. Qué buena, qué buena, qué Sí. buena. Y cuando estaba estudiando psicología, hubieron como, no sé, de repente hay mitos o creencias que uno tiene que cuando después estudia algo o indaga más allá, dice, oh, yo pensaba que esto era distinto, que se veía esto aquí o allá. No, Mm, como lo que más te sorprendió de eso, ¿qué fue? Lo que más te llamó la atención, de cómo funcionaba la mente, de mm. las personas, ¿qué es lo que más... Yo creo que, bueno, sí hubieron hartas cosas que me impactaron, pero más que nada como derribar mitos que hay en torno como a la psicología, a la salud mental, a los trastornos, a los diagnósticos. Yo creo que eso fue como, wow, porque, bueno, la gente igual tiene harto estigma hacia como los diagnósticos en salud mental, los trastornos que existen. Entonces, el darme cuenta que en realidad la gente, estando, no sé, con un tratamiento, puede hacer su vida normal. ¿Me entiendes? Entonces, a veces mucha gente eh, estigmatiza a las personas, los aísla por algún diagnóstico cuando en realidad la persona puede tener una vida completamente normal si es que está controlado, por ejemplo, si es que tiene su tratamiento y no habría ningún problema. Y eso creo que me impactó bastante porque yo creo que uno crece con la idea de que, no sé, uno escuchó cómo molestaban quizás a compañeros eh, por algo y ocupaban términos ofensivos que son relacionados a la salud mental. Por ejemplo, ay, este está loco, ¿cachai? Y que en realidad son prejuicios, estigma o que si alguien iba al psicólogo, este está loco, no sé qué, Claro, los cosas así. tildaban al Entonces tiro cuando entré a de la loco. carrera me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas estaban súper, o sea, las personas estábamos súper desinformadas sobre lo que era psicología, de lo que pasa, por ejemplo, a nivel cerebral, o qué pasa con las personas cuando son diagnosticadas. Entonces, eso me sorprendió harto. Lo otro también que, no sé, me hizo mucho ruido el tema de que, por ejemplo, en Loncoche, que es un pueblo muy pequeño, el acceso a salud mental era muy poco. Y allá, por ejemplo, en Temuco, igual habían hartos compañeros que sí habían ido a terapia. Y yo no había ido, por ejemplo, nunca. En ese tiempo no había tomado terapia, entonces decía, "Oh, allá en Loncoche yo creo que nunca conocí un compañero que haya ido a terapia en el liceo, por ejemplo. O si es que hubo, pudo haber sido uno. Pero después Claro, cuando contados. entré a la universidad me di cuenta que muchos sí habían ido, sí tenían una experiencia con el área de la salud mental y que acá en Loncoche era como un tabú. Entonces igual me sorprendió harto eso. Sí, es... por ejemplo, bueno, después que salimos de cuarto medio, había compañeros que conversé con ellos y me decían, no, estoy yendo al psicólogo, estoy con depresión, ¿cachai? Abandoné mi carrera porque no me sentía bien emocionalmente, estaba con un tema quizás de identidad o de, no sé, de frustración en ellos mismos, que los hizo abandonar cosas, tomar otros caminos. Entonces,
Y claro, como dices tú, a veces en pueblito chico, como dice el dicho, infierno grande, entonces Mm, alguien te va a tildar de cualquier cosa por lo que tú hagas, en este caso de ir a tomar terapia, ¿cachai? Que yo creo que llega el punto en que todos necesitamos hacer eso, como encontrar esa paz de todo lo que hemos cargado en lo que es infancia, adolescencia, adultez sobre todo, que yo creo que es como claro. el cambio más brusco, es como de la adolescencia, según yo, de la adolescencia a la adultez. Creo que Mm, en cierto grado la adolescencia te empiezas a preparar, pero la adultez pega. Cuando te das cuenta de sí, que ya tienes que ser tú para ti mismo. ¿Cachai? Nadie te claro, va a salvar en ciertas cosas, o en ciertas cosas sí, pero esa autodependencia te hace darte cuenta que, digamos, la adolescencia fue como la prueba de fuego para claro. lo que venía después. No, tener que asumir responsabilidades yo creo que es difícil y sobre todo de golpe, porque yo creo que antes no nos preparaban para eso. No, no había alguien que nos enseñara o que nos hiciera transitar como hacia la adultez, que nos ayudara, nos guiara. Y creo que ahora sí hay los padres, yo creo que tienen más información o más herramientas quizás como para guiar a sus hijos. Y en ese tiempo no era tan así, entonces uno, claro, salía del liceo, te decían ya, saliste, ahora tienes que hacer esto, o tienes que estudiar, o tienes que trabajar, y asumir responsabilidades de adulto que quizás no estabas tan preparado o nadie te guió como para hacerlo, por ejemplo. No sé, Claro, uno llega al liceo, o sea, a la universidad y te das, o si quieres trabajar, te das cuenta que no sabes lo que es una FP, ponte tú, no sé, no sabes lo que es movilizarte quizás cuando yo me fui a vivir a Temuco, no sabía cómo andar en micro, entonces son muchas cosas que no te las enseñan y que te las topas de golpe y tienes que aprenderlas así. sí, eso es cierto. Y bueno, como dices tú, los papás de ahora, digamos, generación después del año 90, quizás tienen más herramientas y tienen la forma de decirle o de explicarle a los hijos, porque antes quizás, digamos, generación de los padres de los 60, 50, vienen como de esas esos padres frustrados que como que sobrecargan todo lo que ellos no pudieron hacer, como que se lo traspasan a los hijos y los ponen bajo una presión inmensa, que al final los chiquillos se sobrecargan emocionalmente más que activamente en lo que es, digamos, estudio, esto, es que si no hago esto mi papá se va a enojar, se va a decepcionar de mí, me van a quitar esto o X cosas. Entonces yo creo que ahora la mayoría de los papás, como decía Ledo Caro en el show de Viña, fuimos la generación que descubrió la salud mental. ¿Cachai? Claro, Entonces yo creo que hay formas de hacer las cosas de mejor manera que antes. Hemos ido evolucionando de, bueno, esta ayuda a que todos tengamos un acceso a esta información para irnos orientando en cómo nos entregan estas herramientas para evolucionar como personas y no involucionar. sí, totalmente. Bueno, yo creo que es verdad el tema de que ahora como que se descubrió la salud mental, porque realmente antes no era tema, obviamente que había gente que sí sabía y que quizás sí lo tomaba en serio, pero eran pocas las personas que lo hacían y ahora no, la gente es más consciente de lo que le pasa, que si se siente mal, quizás es capaz de ir donde un profesional. Entonces, eso ayuda mucho, creo yo, no solamente a resolver nuestras propias quizás cosas o trabas o lo que nos pasa, sino que también eh, convivir mejor con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos, con papá, mamá, etcétera, porque obviamente si tenemos cosas que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, esto nos influye en cómo nos vamos relacionando con los otros, o en caso de los padres, cómo se relacionan con sus hijos, cómo crían. Entonces, si yo soy capaz de darme cuenta que quizá me está pasando algo, que me siento mal, que estoy muy estresado, que estoy irritable, obvio que va a afectar en la forma en que yo crío o en la forma en que yo le llamo la atención a mi hijo, en que establezco límites, normas, y tengo que darme cuenta de que
que quizás no estoy haciendo las cosas bien, reflexionar, quizás tomar ayuda si es que lo necesito, buscar apoyo y así podemos hacerlo mejor también en los otros ámbitos de la vida, con la familia, con nosotros mismos, con lo que trabajamos, por ejemplo. Entonces, súper importante como mirar la salud mental, vernos a nosotros mismos. Y qué bueno que ahora esté más normalizado, porque antes no era así. Por lo tanto, si alguien estaba enojado nomás. No pasaba nada más. O mucha gente aún confunde la tristeza, por ejemplo, con la rabia. Y en vez de vivir su tristeza, no sé, se descargan a través de la ira, golpean cosas, ¿me entiendes? Y antes estaba muy normalizado eso. Si alguien se enoja, golpear algo y cuando podemos gestionar las emociones de otra forma. Entonces, creo que el avanzar en cuestionarnos las cosas, en tomar en serio la salud mental, nos va a ayudar mucho como sociedad a poder entendernos mejor y a relacionarnos mejor entre nosotros. Sí, eso es verdad. Una persona de, digamos, mente clara, en este caso, podríamos decirlo así, eh, el entorno es mejor, nos desarrollamos mejor, porque muchas veces ha pasado que llega un colega pateando la perra y todos como que lo molesta, dicen en la casa pasó tal cosa, como tirándole un chiste, pero al final quizás sí es grave lo que ocurre. Y por lo mismo, claro, como dices tú, es bueno el tema de salir de ahí, conversarlo, eh, tratarse y tener un entorno sano, porque si tú estás bien, tu entorno también va a estar bien. Claro. Sí, y por ejemplo, en tu práctica profesional, ¿qué fue? ¿Dónde te tocó hacerla? ¿Con quién? ¿Con niños, adolescentes? ¿Cuál fue el...? Eh, bueno, mira, mi práctica yo la hice en tiempo de pandemia, así que igual Mm, fue un tiempo complejo para la salud mental la pandemia, yo creo. sí, Y en ese uy, tiempo bueno, yo busqué la práctica y la hice en la Fiscalía Regional de Temuco, ya, pero no enfocada en la clínica, sino que en organizacional. Entonces lo que yo tenía que ver era como la calidad de vida de los funcionarios de la Fiscalía. En ese tiempo, como era pandemia, ellos igual estaban trabajando de forma remota, con teletrabajo, y entonces la idea era poder, por ejemplo, teníamos que hacer un diagnóstico de cómo estaba la salud mental, el estrés, el agotamiento, y implementar un plan como que pudiera mejorar esto, teniendo en cuenta como la sobrecarga laboral que hay cuando se tiene teletrabajo y como era una modalidad nueva, entonces muchas personas no estaban preparados para eso. Entonces llegó la pandemia, tuvieron que trabajar de la casa y no tenían, por ejemplo, un espacio de separación de donde duermen a donde trabajan y eso sí influye en el agotamiento, en el cansancio. Y además que obviamente lo que se trabaja en fiscalía es harta la sobrecarga laboral, son temáticas complejas, entonces eran profesionales que estaban muy agotados, muy sobrecargados y como la implementación de un plan o hacer un trabajo como para poder ayudar en la calidad de vida de ellos era muy complejo porque tienen horarios igual extensos o muchas cosas, muchas reuniones, entonces poder implementar este como plan era muy, muy complejo. Entonces eran varios desafíos que tuve en la práctica porque ya el hecho de que habían pocas personas que se conectaban, por ejemplo, talleres que había que hacer, o por ejemplo el tema de estar de forma remota, online, me imposibilitaba como conocer a las personas, poder hablar con ellos. El hecho de que estén, por ejemplo, con la cámara apagada, igual es algo que no permite que tú puedas establecer un vínculo, ¿me entiendes? Entonces, habían varias cosas que dificultaban la intervención. Así que fue complejo en la pandemia poder hacer eso. Y además que yo igual no me sentía con las capacidades, como con todas las habilidades para poder después enfrentarme al mundo laboral de forma presencial, porque estuve online. Finalmente sí terminé mi práctica y todo resultó bien, aprobé, me titulé y luego ahí entré a trabajar, pero fue muy inmediato, como que me titulé y a la semana encontré trabajo, así que
los miedos quizás que tenía de no haber quizás adquirido las competencias, se me fueron yendo porque en realidad, igual a pesar de que fue online, también pude adquirir otras cosas, por ejemplo, la resolución de problemas, de conflictos, de poder como innovar, si quizás no me estaba funcionando esto, ir buscando qué otra alternativa podía encontrar para que realmente en algún momento la intervención sea efectiva. Entonces, quizás no pude como trabajar ciertas áreas de mi carrera, pero sí pude resolver otras o potenciar otras que me sirvieron bastante para el mundo laboral. Así que finalmente igual lo pienso como una experiencia positiva. Sí me hubiera gustado que hubiese sido presencial, pero creo que pude rescatar varias cosas y el hecho de que estuviéramos en pandemia igual eh, ayudó mucho a que la salud mental fuera tomada igual en serio. Entonces, quizás muchos de los profesionales que estuvieron ahí como trabajando en ese tiempo conmigo, que recibieron este plano, esta intervención, quizás anteriormente no lo miraban como importante, pero después de la sobrecarga laboral, el estar trabajando en la casa, el estrés de la pandemia, quizás sí hizo que tomaran en cuenta de que la salud mental es importante y tomar en cuenta lo que yo estaba diciendo. Sí, oye, pero qué maravilla eso de que te haya terminado tu práctica y encontrar trabajo enseguida, bueno, casi enseguida. No a Claro. muchos se les da, algunos batallan meses, un año, 2 años, y hay lugares donde tiene que morir alguien para que entre otra persona, porque a Sí, veces se complica demasiado. Y claro, como sí dices tú, tuve el tema de esa la suerte. qué bueno. Y como dices tú, el tema de la pandemia, yo creo que hay un antes y un después muy marcado en el tema igual social con el tema de la pandemia, porque creo yo, a mi impresión, después que volvimos de pandemia, sentí que la gente se toleraba menos. Como que había mucha, no sé, conducta de respuestas agresivas, violentas hacia terceros, porque, no sé, venían de quizás eso mismo, vienen de un estrés tan grande que después ya no sabían cómo relacionarse con el resto, con su entorno, con más personas, no había paciencia, no había tolerancia hacia el resto, entonces reaccionaban mal, ¿cachai? Sí, Y eso totalmente. me llamó mucho la atención. Claro, y no solo en los adultos, la verdad es que los niños, por ejemplo, hay niños que entraron a la pandemia con, no sé, 4 o 6 años y estuvieron, no sé, 2 años en la casa y ya tienen, no sé, 6, 8 y es un periodo igual donde es importante sociabilizar, por ejemplo. Entonces, pues vuelves a clases presencial y otra realidad, que es muy distinta a estar en la casa estudiando con tus papás o con la persona que te cuide a llegar a un entorno donde tenéis 30 niños al lado tuyo. Entonces, sí, yo creo que tanto como para los adultos como para los niños, para todos, yo creo que fue un antes y un después la pandemia. Sí, sí, demasiado. Em, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué es la psicología en tus palabras, en términos tuyos propios? ¿Cómo lo describirías? Bueno, mira, si tuviera que como describirlo desde lo que yo pienso, lo que veo, yo creo que igual tiene que ver eh, como que la psicología nos ayuda a comprender o a entender lo que sentimos, lo que pensamos, ¿cierto? Cómo funciona finalmente nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones, pero si nos vamos como a algo más técnico, finalmente la psicología es una ciencia y que nos ayuda a comprender nuestra conducta. Y esto, nuestra conducta está igual, obviamente, eh, influida por lo que pensamos, sentimos, por los estímulos del entorno. Entonces, creo que la psicología es muy importante por eso, porque nos ayuda a entender la conducta, ¿cierto? Los procesos mentales, nuestras emociones y cómo nosotros como personas interactuamos con los otros a través de eso. Claro, son muchos cambios, son momentos que nuestra mente se mezcla con las emociones. Creo que no es una buena combinación a veces en ese sentido, sobre todo en la adolescencia, cuando estás en búsqueda de tu identidad,
cuando estás en búsqueda de saber quién eres, tienes más dudas que respuestas. Y es una edad complicada, digamos, yo creo que prácticamente quizás de los 12 años, 13 en adelante, de cómo nuestro entorno también nos afecta. Por ejemplo, el caso de ahora, los adolescentes, el tema de la violencia en los colegios está realmente, no sé, muy heavy, ¿cachai? No pensé que iban a llegar como a ese grado de que llegara una persona, un chico llegara a matar a una inspectora, como pasó después, unos días después, por ejemplo, fue en Calama, unos días después un Mm, chico en Argentina le disparó un escopetazo a su compañero de curso en el pecho, ¿cachai? Y eso lo vemos, claro. bueno, lo vemos prácticamente en las noticias internacionales, por ejemplo, acá en Estados Unidos. El año que yo llegué fue el 2022, 3, ay, ya ni me acuerdo. Me quedo 3 años acá. Me acuerdo que era abril, marzo, abril, sí, abril, entre abril y mayo. Eh, Son enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, 3 por 4, 12, 120 días. Iban como 170 tiroteos en colegios, ¿cachai? O sea, había más tiroteos que días Mm, del año. Y eso uno no lo escucha, digamos, con grandes títulos. Pues uno de repente se informa porque busca este tema. Me acuerdo que ese día informaron en las noticias que hubo un tiroteo y después mencionaron como dos más anteriores. Y yo dije, oye, ¿cuántos tiroteos van en el año acá en Estados Unidos? Eso sería como 170 y tantos tiroteos y claro, pues, iban más tiroteos que días del año. Y eso me sorprendió demasiado porque jóvenes, ¿cachai? 17, 18, 16 mm, años, que tomen esa decisión, es, no sé, no sé qué hay detrás de eso, ¿cachai? Como este chico que tomó la decisión de, bueno, en el cuaderno que él tenía, que salió en las noticias, se publicó, él tenía todo un mm. plan ya hecho de meses atrás. Fue planeado todo este tema. ¿Cómo, no sé, qué intervención podría haber ahí? ¿Qué opinión tienes tú con respecto a él o a Mm, eso, al caso? claro. Mira, bueno, partamos porque, como decías tú, la adolescencia sí es es una etapa compleja porque primero construimos nuestra identidad, es una etapa donde nos cuesta un poco más regular nuestras emociones, más si no tienes un guía, por ejemplo, o sea, una persona que te ayude o te enseñe cómo gestionar estas emociones de forma correcta, lo haces como vives la emoción nomás y generalmente eso lo hace de forma impulsiva, por ejemplo. Entonces, hay varios factores que pueden incluir, o sea, influir en que este adolescente haya tomado la decisión de hacer eso. No es como un solo factor, sino que son muchos. Yo creo que hay hartas como causales quizás que influyen o impactan en él. Tenemos por un lado, por ejemplo, el tema individual, quizás pudo ser que él se sentía excluido, no sabemos bien porque tampoco tenemos como la versión, ¿cierto?, de él, Claro. pero sí sabemos que quizás pudo ser excluido. Claramente igual hay una normalización de la violencia porque el hecho de eh, como calcular algo así, armar, orquestar todo esto, hay una normalización, una internalización de la violencia como forma de resolver conflictos o lo que te pasa internamente, como una validación de esta violencia, ¿cierto? Y también por otro lado tenemos que, bueno, que el hecho de, por ejemplo, de que si este niño o este adolescente estaba aislado o no, esto va generando que va incrementando esta como favorece a que esta persona se aleje de las normas como sociales, ¿me entiendes? Entonces, pueden ser esos factores como a nivel individual, como también pueden haber algún trastorno de base, no lo sabemos porque tampoco, eh, no sé si hay un diagnóstico o no, no sé si es que recibió una evaluación, pero al parecer tampoco él recibió un tratamiento, entonces no sabemos si quizá sí había un trastorno de base no tratado. Ahora, esto no quiere decir que uno justifique, sino que intentamos comprender qué pasó quizá o qué factores influyeron para que pasara esto.
Ahora yo creo que a nivel igual familiar, igual pueden haber muchos factores que influyen a que un adolescente termine haciendo algo así. Por ejemplo, si no hay supervisión de un adulto, porque por algo esta persona, este adolescente, tenía todos esos objetos, tenía un cuaderno que donde, cierto, tenía todo esto como planificado. Entonces, claramente no hay una gran supervisión por parte de algún adulto significativo, de un adulto responsable. Tampoco sabemos lo que consumía este adolescente por redes sociales, por internet, que igual ahora es un factor que influye mucho en la violencia que hay en los colegios, en los establecimientos, porque o sea, a través de las redes sociales se masifican y se normalizan muchas conductas violentas entre los adolescentes y esto genera que se vaya intensificando y que no sea un fenómeno que pase solamente, por ejemplo, allá en Estados Unidos, sino que acá a escala más pequeña, por ejemplo, en Loncoche, ocurren peleas casi todos los días entre los adolescentes y generalmente inician desde las redes sociales. Entonces, si no hay una supervisión de un adulto, que un adulto esté viendo si es que su hijo pasa mucho tiempo en las redes, si es que su hijo, qué hace su hijo realmente en el teléfono, entonces es difícil que podamos como no sé, normar a este adolescente o intentar como prevenir estas situaciones si no supervisamos o si no estamos atentos a estas señales, porque si mi hijo está, no sé, desde que llega al liceo, encerrado en su cuarto, en el computador, en el celular, entonces igual es una señal de alerta como, bueno, ¿qué más? ¿Qué puede estar haciendo mi hijo ahí? ¿Qué contenido está consumiendo? Y yo creo que ahí igual los papás tienen que incentivar a que los niños salgan de la habitación, los adolescentes salgan a realizar otras cosas, como decías tú, como decía yo delante, construyen su identidad y la están construyendo a base de lo que ven en redes sociales, en base a lo que ven en el Internet. Entonces yo creo que les falta igual un poco como salir afuera, tener actividades que sean de su interés, no sé, salir a andar en bicicleta, jugar a la pelota, un taller de vóley, un taller de lo que sea, pero que salgan de su cuarto, salgan de las redes sociales, porque creo que eso está intensificando mucho la violencia. Sí, eso es verdad. Lo que uno ve ahora en redes sociales, el tema de los accidentes, eh, no sé, hay una pelea y la publican, la hacen viral, todos mirando, todos Claro, riéndose, nadie hace nada por intervenir entre esas dos o tres personas que están peleando o dos agrediendo a uno, ¿cachai? Entonces te normaliza esas conductas y claro, uno como papá o como adulto, como hermano mayor o lo que sea, sabe que en internet hay, no sé, no hay censura en muchas cosas. No hay censura en mm, tema de, no sé, hay páginas que suben cosas gore, de muerte, asesinato, ¿cachai? Entonces, como dices claro. tú, estamos en busca de una identidad y si bombardeamos nuestra cabeza con eso y empezamos a normalizar esas cosas, obviamente el resultado no va a ser bueno, no va a haber Claro, ningún producto bueno de eso. sí. Y otra cosa igual importante es el autoestima, por ejemplo. En esa etapa nosotros buscamos validarnos, ¿cierto? Y si obviamente la forma de validarse ahora es, no sé, si yo grabé la pelea, me hago más conocido, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Buscar esas instancias para poder seguir haciéndome como que me reconozcan mis pares, que me validen. Y eso, claro, te hace como sentirte parte de y terminas replicando estas conductas. Entonces, también tiene que ver con que en la adolescencia uno busca eso, pertenecer a algo, y si estamos en Internet, finalmente lo que vamos a hacer es pertenecer quizás a estos grupos que validan la violencia y terminamos cayendo en el mismo círculo. Entonces, por eso es tan importante no solamente supervisar lo que ven los hijos, sino que también incentivar a que hagan otras cosas. Yo creo que es muy importante eso, de que los niños desde muy pequeños reciban otros estímulos, que no sea la pantalla, sino que estimular a que, no sé, salgan a jugar afuera, que jueguen a la pelota, que hagan, pinten, dibujen, pero que exploren, que hagan otros, que tengan otros intereses, porque nos encontramos ahora con adolescentes que no les gusta nada, más que mirar el teléfono. Mm. Entonces, igual eso hace que finalmente pasen horas
explorando en internet y llegan a este tipo de contenidos que les hace sentido quizás y se quedan ahí y finalmente se validan a través de eso y pasa lo que ya sabemos que ha pasado. Sí. Ahora, Eh, sí, creo que, como dices tú, bien, todo viene de los padres, porque lo más fácil para tener tranquilo un niño es pasarle la pantalla. ¿Cachai? Ya no está esa interacción de que te, no sé, de la casita con las estrellitas, la pelotita, jugar con ellos, prestarle atención. Eh, bueno, la mayoría tampoco, digamos, niños ya no tienen esa mm, interacción, están con la pantalla. Después, cuando son adolescentes, como no tuvieron esa estimulación de encontrarle el gusto quizás a algún deporte o algún hobby que te construya la mente, claro, ya están hipnotizados con la pantalla, entonces eso va a ser su mm, punto de referencia siempre. Y como dices tú, claro, de repente uno conversa con los chicos de ahora, 14, 15 años, ¿y qué te gusta hacer? Oh, nada. Ay, en mi casa, en mi pieza. Es como su zona de confort, su refugio, donde no salen de ahí, no salen de ahí. claro, Y como dices tú, el tema de de sí, la autoestima, como la validación, también a esa edad se empieza también a destruir la autoestima para algunas personas, po, como el tema de lo que es el bullying, los acosos, mm, el abuso, la violencia. Entonces, quizás claro, como este chico del norte eh, pudo haber, como dices tú, no es por justificarlo, pero hay un trasfondo grande detrás de todo eso. Quizá como el caso de la claro, mayoría de estos tipos que cometen asesinatos en los colegios, es tienen un docente o tienen un compañero como punto fijo porque era el agresor, era el acosador, era el profe que no lo ayudó, que incluso hasta se burló de él. Entonces, la acción, quizás como dices tú, la ayuda, pedir ayuda, el conversar, puede de repente solucionar un conflicto o evitar una tragedia tan grande como esa. claro. Mira, como dices tú, sí, efectivamente el bullying, el acoso escolar, es un factor, yo creo que influye mucho en que pasen este tipo de situaciones. Y ahí podemos desglosar otros factores igual que influyen. Bueno, de nuevo volvemos a las redes sociales porque ahora el acoso ya no solamente es físico. Antes los niños iban al colegio y ya si pasaba esta situación de bullying, eran en el colegio, después llegaban a su casa y no seguían viviendo la situación, digámoslo así. Y ahora no, porque el acoso también es por las redes sociales, ciberacoso, entonces finalmente no solamente están allá en el colegio o en la escuela pasando como ese mal rato, siendo como violentados, sino que también a través de las redes sociales cuando llegan a su casa, entonces ahí ya tienes otro factor. Y otro factor yo creo que es súper importante el sistema como en general o la estructura, no sé, del sistema, porque finalmente los padres, aunque quieran ayudar a sus hijos o quieran supervisarlos, quieran incentivarlos a que hagan otras cosas, no hay tiempo porque la mayoría de los papás, no sé, llegan 8 de la noche quizás, pero el niño sale a las 5 de la tarde. Entonces, en ese horario, ¿qué hace el niño solo? Entonces, no es solo una falla hay una falla de muchos factores. No es solamente del ámbito familiar o individual, sino que el sistema tampoco te permite hacer tanto, porque si, por ejemplo, eres una mamá soltera, que trabajas todo el día, llegas a la casa a hacer las cosas, a cocinar, etcétera, etcétera, ¿en qué momento realmente compartes con tu hijo, incentivas a tu hijo? Entonces, tampoco el sistema te deja como hacer tantas cosas, sobre todo como en, no sé, en familias donde hay más vulnerabilidad quizás, hay menos ingreso, entonces la mamá tiene que estar o el papá tiene que estar más tiempo afuera. Y también hay una falla, creo yo, como del sistema escolar, porque, bueno, si tú ves que quizá hay un niño que está aislado o que es más retraído o que quizá este niño hay algunas señales que quizás me pueden dar indicios de que no lo está pasando bien o algo le pasa, si tiene bajas calificaciones, por ejemplo. No sé, tú ves que no se relaciona con nadie, generalmente no habla, entonces tú igual tú puedes decir, algo está pasando, quizás necesita ayuda.
Entonces, finalmente es una falla como estructural de muchas cosas. No es solamente una, sino que son varias cosas que pueden estar en conjunto y que finalmente tienen este resultado. Claro, bueno, me acordé cuando salíamos del liceo, eh, me acuerdo que con los chiquillos íbamos a la casa de Seba Parra, no sé, yo vivía en un extremo de la ciudad de Loncoche, a pesar de que es chiquitita, igual caminando eran como casi una hora a la casa de él. Me acuerdo que nos hicimos una completada, ¿te acuerdas? En mi casa. Ay, sí, que vendimos completo. Sí, y justo al frente estaban haciendo Sí. casas nuevas de una villa y se vendieron todos los Mm, completos ahí. Entonces, sí. claro, eran cosas yo creo que no estábamos enfocados tanto en las redes sociales porque prácticamente recién se estaban poniendo de moda, digamos así. Lo que más ocupábamos era el Claro. puro Facebook y compartir estupideces, conversar, hacer grupos de los compañeros de curso. Y prácticamente lo ocupábamos como para ponernos de acuerdo entre varios para hacer algo entre todos juntos. Como cuando íbamos a la plaza, a la Sí. rinconada. eh, y Se perdió un no sé, poquito ese sentido de comunidad, creo yo. sí, sí, se ha perdido bastante. Y bueno, también las redes sociales también yo creo que, como dices tú, el tema que buscas aprobación y el momento de no tenerla te causa esa ansiedad o esa comparación de ver a la niña que tiene esto o al niño que tiene esto o a este chico que le va bien con aquello. Entonces, hay prácticamente lo que tú estás viendo en redes sociales te está destruyendo tu autoestima. No hay nadie que te está diciendo Mm, nada ni pidiendo nada, sino que tú mismo estás, no sé, dices, ah, pero si él tiene casi mi misma edad, yo no tengo nada, no tengo esto. mm, Quizá los medios no están para que los tenga, pero a veces la calificación, digamos, en lo que es el ámbito escolar, se mide por lo que tienes, po, ¿cachai? Yo creo que mm. eso se ha dado mucho en las comparaciones del teléfono, de esto, de aquello, de la marca. Entonces es un tema complejo el tema de lo que es las redes sociales. Sí, Y y sabes lo que dices respecto a las marcas me hace mucho sentido. Yo trabajo con harto adolescente actualmente y muchos buscan eso, vestirse con marcas y todo, porque claro, si todos lo hacen, yo también lo quiero hacer. Entonces buscan este tipo de como vestimenta y si ahora tú ves a todos los adolescentes de cierta edad, tienen una vestimenta muy parecida. No hay una identidad como diferenciada, ¿me entiendes? Como que hasta el muy peinado. iguales todos. Exacto. Y bueno, en nuestra época, todos teníamos como un estilo un poco más distinto. Quizás algunos se vestían más como asociados a la música que escuchaban, otros a las cosas que les gustaba hacer, como por ejemplo, uno le gustaba el skate, entonces andaban como más vestidos de acuerdo a eso. Y así, pero no éramos tan iguales todos en la forma de vestirnos o de los accesorios. Quizás sí hubieron algunas modas más urbanas, como los Pokémon, quizás antes de nosotros, pero eh, eran de otra forma. Ahora ellos, no sé, adolescentes que buscan comprarse cosas de marca y que si no lo pueden comprar, se compran, ¿cierto?, la réplica, pero la cosa es que se vea el logo para que el otro diga, ah, yo también, somos iguales, ¿cachai? No, como este tema de que pertenecemos todos al mismo grupo, no hay diferencia entre nosotros, como medirse con la misma vara del otro. Cuando todos Claro, tenemos experiencia y somos distintos, no es necesario eso. Pero en la adolescencia nosotros buscamos eso. Y ahora la forma en que se busca es muy distinta a la que se buscaba antes. sí, eso es verdad. De hecho, estaba leyendo algunos documentos y decía que el 20% actualmente, digamos, en el ámbito de los últimos 2 años, el 20% de los adolescentes presenta algún tipo de problema de salud mental. O sea, que sea algún tipo de trastorno, ¿cachai? Bueno, el 5% decía que sufre de depresión, producto de que de X motivos, ya sea familiares o escolares. Y el 37% de los adolescentes, digamos, alumnos de primero, medio a cuarto,
Y de primero básico a octavo, generalizando todo lo que es enseñanza básica y media, el 37% es acoso con violencia. ¿Cachai? Mm, Y lo que me sorprendió fue que la tasa de suicidios al año me voló la cabeza. Que decía que entre 400 personas, digamos de 10 a 24 años, se suicidaban. ¿Cachai? Y yo dije, pero ¿cómo puede ser tanto? De verdad que fue un dato que mm, me sorprendió. Pensé que eran, no sé, menos de 100, te lo prometo. Y sí. me acuerdo que hace un par de años, 3, 4 años atrás, 4 años, cuando estaba allá en Chile, tenía una compañera de trabajo que, bueno, yo trabajaba en Pucón. Y resulta que me dijo si la podía ir a buscar a Villarrica, porque las había dejado el bus. Me dijo que resulta que vinimos al velorio de una compañera de mi hija que se suicidó. ¿Cachai? Porque le hacían bullying en el colegio, se burlaban de ella, una vez la empujaban por la escalera, ¿cachai? Ya era bullying en el colegio y como mencionabas tú, era ciberacoso, ¿cachai? Eh, no sé, le destruyeron la vida, yo creo, a esa pobre chica y que llegó a tomar esa decisión tan drástica, Mm, ¿cachai? Y la niña, la hija de mi compañera de trabajo, dijo algo que, como que las niñas que le hacían bullying fueron al velorio e hicieron comentarios súper fuera de lugar, ¿cachai? Como burlándose de la situación. mm, Entonces digo, ¿en qué momento se pierde la humanidad con estos niños, ¿cachai? ¿Cómo no tienen un poco de sentido común? ¿Qué hay en sus casas? ¿Cómo, de dónde viene ese gesto tan cruel, ¿cachai? claro. Eso fue Sí, fuerte. bueno, yo sí, es súper complejo, sobre todo porque, claro, como mencionábamos, hay tantos factores que influyen y yo creo que el tema de cada vez hay menos empatía entre la gente y terminan sucediendo estas cosas. El hecho de que, como mencionábamos delante, hay menos sentido de comunidad, nos vemos menos, las interacciones son más como digitales, entonces perdemos esa conexión de tú a tú que hace que desarrollemos la empatía, que desarrollemos eh, cosas tan básicas como el conmoverse con el otro. Entonces, el ir perdiendo eso hace que finalmente la violencia aumente, el bullying, el acoso, porque yo no me estoy poniendo en el lugar del otro y ya no siento como la empatía o ya no me doy cuenta de que estoy dañando a otro. Entonces, y además que si obviamente lo profundizamos un poco más, es probable que esas personas igual quizás tengan otra carencia relacionada quizás al ámbito familiar, puede ser, o que también quizás están sufriendo violencia en sus casas y su forma quizás de desahogo es a través de molestar a otro o quizás esa es su forma de que conocieron para relacionarse con otros. Porque finalmente, cuando uno, no sé, en la infancia, uno aprende a relacionarse con los otros. Entonces, si tus primeras experiencias son quizás violentas, quizás si tus padres pelean constantemente o en la misma casa te tratan mal, obviamente tú aprendes que esa es la forma de relacionarme, o vincularme con el otro. Entonces, también ejerzo violencia a los otros, a mis pares, a mis compañeros, no sé. Entonces, son tantas cosas que pueden influir a que ahora, o no solo ahora, bueno, el bullying siempre ha existido, solo que ahora es algo que realmente se salió de control un poco porque tenemos la digitalización que nos hace verlo constantemente, que hace que nos enteremos de las cosas que pasan. Pero no, es muy complejo. Y lo que mencionabas tú, el tema de, por ejemplo, lo que puede llevar el hecho de que alguien sufra bullying, las consecuencias son gravísimas, o sea, es un factor de riesgo para que los niños, adolescentes tengan ideación suicida y cada vez está creciendo más el tema de la ideación, de los intentos suicidas, de las autolesiones, porque la salud mental se está deteriorando y con ello por ejemplo, las herramientas que tenemos como para poder sobrellevar esto, los mecanismos de afrontamiento, quizás son pocos y terminamos quizás autolesionándonos o hay niños que terminan
con intentos, suicidándose, y es porque tampoco hay como quizás el apoyo que requieren para las situaciones que están pasando. Sí, como dijiste tú, el tema de autoinfligirse heridas, eh, no sé qué tan errado esté con lo que te voy a decir, que, bueno, leí o escuché, no recuerdo bien, que una persona decía, si tu hijo se corta y las piernas, los brazos, zonas que no se ven a simple vista, ¿cachai? La mayoría de los papás, a veces como para quitarse la culpa o para, no sé, no indagar más allá del tema, o quizás también puedan reconocer su responsabilidad se justifican con el tema de decir, está llamando la atención. Yo creo que hay Mm, muchas, digamos, respuestas de padres a hijos con ese término. No, este está buscando llamar la atención. Si lo tiene todo. Tiene casa, tiene comida, tiene techo, tiene la cama ¿y qué más quiere? ¿Cachai? O sea, uy, sí, tiene lo tangible, ¿cachai? Tiene lo físico, tiene una cama, pero el cariño, la atención, la conversación, el escuchar. Yo creo que es muy importante para todos, no simplemente para los adolescentes, sino que todo el que esté pasando claro, un momento un poco complicado, sentirte escuchado te alivia, ¿cachai? Comprendido, sí, pero no sé, decía que cuando el cuerpo, la mente tienen un dolor psíquico, creo que era, tan fuerte, buscan la manera de canalizarlo. Y decía que eran a través de autoinfligirse heridas con cortes, quemaduras de claro, cigarro, cosas así. sí. Bueno, es que, Clara, como tú decías, claramente hay muchos adultos que aún tienen como esa creencia de que están llamando la atención, o incluso hay personas, yo he escuchado comentarios de que alguien, por ejemplo, tuvo un intento y no pasó y dicen, ah, si se hubiera querido matar, lo hace de una. Y eso es, o sea, es gravísimo decir algo así porque es una persona que obviamente lo intentó, que ya no quería sentir más ese dolor. Por eso lo hizo y luego que una persona invalide tu dolor y diga como ya está llamando la atención y listo, o sea, es gravísimo. Yo creo que, bueno, ahora sí hay más conocimiento sobre el suicidio, por ejemplo, de cómo prevenir quizás o cómo intentar ayudar a alguien, contener, acompañar, pero sí cada vez está en aumento porque los factores que influyen a esto van en aumento también. Entonces es complejo, pero como mencionabas tú, hay, claro, hay padres que dicen ya no, tiene todo y se siente triste, o hay muchos papás que dicen no te sientas mal. Y eso es, La o solución sea, al problema. no es porque lo quieran, no es algo voluntario, o sea, la depresión no solamente un estado de ánimo o porque me quiero sentir mal, sino que tiene que ver con que ciertas neurotransmisores del cerebro no están quizás funcionando bien, entonces no es algo solo a nivel emocional, o sea, no es que yo me quiera sentir mal, sino que es porque realmente a nivel cerebral también está pasando algo que me impide sentirme bien, entonces empezar, yo creo que a educar igual ayudaría mucho a que la gente entienda que no hay que como disminuir o invalidar los sentimientos del otro, que si alguien se siente mal, realmente se siente mal y no es que quiere llamar la atención. O, por ejemplo, si alguien se autolesiona, no es porque quiera que le presten atención, sino que es porque realmente está pidiendo ayuda, está diciendo que me está pasando algo malo y que necesito apoyo. Quizás a veces los padres no saben cómo ayudar o, bueno, amigos, gente cercana, en realidad el entorno a veces no sabe bien cómo ayudar o cómo actuar. Pero yo creo que el acompañar es muy importante. A veces no necesitas decirle a alguien, oye, siéntete bien, o hay personas que le han pasado cosas peores, no. Pero sí, por ejemplo, si tú estás ahí, acompañas, un abrazo, o dime algo, te ayudo en algo, preguntar en qué te ayudo, qué necesitas. Eh,
decirle nomás que tú estás ahí, quizás va a ser mucho más que esas frases que en realidad más que ayudar, eh, están, yo creo que empeorando la situación. Sí, es verdad. A veces igual nos encontramos con personas que publican todos sus sentimientos, ¿cachai? Y yo creo Ujú, que mucha gente igual los dejamos pasar, como igual tenemos como de repente ese tipo de... O sea, si se siente mal, ¿para qué lo publica? Digo yo, ¿por qué no habla con un cercano, un amigo, un primo, un hermano? ¿Cachai? Con alguien que te va a dar una respuesta. No busques una respuesta mediante las redes sociales porque eso es simplemente algo que no sé, quizás estás buscando una respuesta de alguien cercano y quizás alguien te va a responder ujú. quizás qué estupidez, entonces te va a hacer sentir más mal. Y bueno, volviendo un Es poquito que, atrás, con lo que ¿mm? dijiste de la violencia en casa y la violencia genera violencia, ¿cachai? De que quizás los niños son agredidos en su casa, entonces agreden en el colegio como su forma de interacción. Quería mencionar un poquito, saliendo un poco de esto. Hay un anime que se llama Takopi no Yancy, que está en plataforma de streamer, que habla de eso, ¿cachai? Habla de una niña que es agredida en su casa, que su mamá la golpea culpándola de porque su situación de vida cambió, ¿cachai? La culpa por no tener, no sé, una casa más grande, culpa a su hija por todas las, digamos, las frustraciones de ella. Y esta niña, Ya. la violencia que su mamá le da en casa, la ejecuta con otra compañera de curso, ¿cachai? Y Ujú. bueno, hay un tema heavy ahí que es el suicidio. Es un poco, digamos, no pensé que la iban a animar porque esto es de un manga, de un cómic. Entonces, cuando dijeron que iban a animar este manga, muchos pensaron que no iban a animarlo tan crudo como era. Pero sí lo hicieron así, ¿cachai? Y muestran la violencia, pues, violencia en casa, violencia en el colegio. Yo creo que todos deberían verlo, se los recomiendo. Es muy bueno, es cortito, tiene como 8 capítulos de 20 minutos cada uno. Y bueno, ahora volvemos a lo que estábamos. ¿Y en qué estábamos? Sí. Bueno, pero respecto a lo que mencionas tú, qué bueno que creo yo que existan, no sé, series, anime, manga, lo que sea, de que puedan hablar más del tema, porque de verdad que por ejemplo, el tema de la violencia o el suicidio tiene que dejar de ser un tabú, porque si deja de ser un tabú, podemos hablar de eso y podemos generar más educación hacia la gente y que puedan detectar estas señales y muchas de las personas que se suicidan dan señales. La mayoría de las personas sí lo hacen, solo que la gente lo pasa por alto porque nunca cree que es para tanto. Entonces, yo creo que es importante que a través de este tipo de contenido se pueda como hacer más conciencia sobre eso. Yo creo que todo contenido sirve mientras sea como de forma responsable, ayuda mucho a que la gente pueda como tomar conciencia, educarse, o por lo menos hablar de ello y que ya no sea como un tema tabú. Sí, es verdad. Yo creo que en muchas cosas, ya sea tabú, como lo que es el ámbito sexual, de educación sexual, el tema del suicidio, es un tema que no se toca en la mesa, ni en los colegios, ¿cachai? Entonces, si no se habla del tema, se desconoce. Y ocurren eventos Ujú, desafortunados en ambas partes. Yo me claro. acuerdo que hace un par de años, 4 o 5 años, igual volviendo al tema de lo que es el suicidio eh, adolescente, quizás podríamos generalizar un poquito más en lo que es el ámbito escolar, estudiantil, Ujú, eh, que hubieron 2 personas del liceo donde nosotros estudiábamos que también se suicidaron. claro, Yo sí. no sé, me costó analizar mucho, como decir, darme cuenta, decir, wow, pero no sé, esta persona se veía así. Bueno, las 2 personas eran muy alegres, las que
trabajaban ahí en el liceo, siempre saludaban de una forma muy carismática, Claro. pero detrás hay otras cosas que uno desconoce y quizás, como dices tú, habían señales y no todos las ven. O quizás la mayoría compara el dolor del otro con el de ellos. Y dice, no, es que a mí me ha ido peor Ujú. y mírame aquí como sigo, normal. Estoy bien. ¿Cachai? Claro, Estoy algunos bien. dicen eso. ¿Cachai? No, tú no sabes lo que es pasarla mal. ¿Cachai? Obviamente no todos tenemos la misma tolerancia a la frustración que el resto. ¿Cachai? Yo creo que igual Claro. deberían implementarse un poco más, como dices tú, dejar el tabú de lado, implementar talleres, que se converse de esto, que se den a conocer, eh, también con un poco más de tarea para la casa, de compartirlo con los papás, porque ese es el vínculo principal, yo creo, entre padres e hijos, que podemos nivelar un poquito más el tema de lo que es el bullying, el acoso y cosas terribles como lo que es el suicidio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo igual creo que a través de los padres o del adulto cuidador se pueden lograr muchas cosas. O sea, si tenemos un adulto cuidador que es capaz de detectar las necesidades emocionales del niño o del adolescente, de darse cuenta de que está triste, de que necesita ayuda o de escucharlo, podemos cambiar muchas cosas porque si uno como adolescente ve que un padre es preocupado, igual puede quizás abrirse más a una conversación o decir lo que está pasando. Si tú creas un vínculo de confianza, es posible que tu hijo te converse lo que le pasa. Entonces sí creo que el trabajo de los padres es súper importante porque la primera infancia o lo que pasa en nuestros primeros años de vida tiene, repercute en la adolescencia, en la adultez, tiene consecuencias. Entonces, si se hace un buen trabajo desde muy pequeños, incluso desde cuando son bebés, eh, tiene su fruto y después los niños claramente tienen más competencias, más habilidades, más herramientas para afrontarse a situaciones complejas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un adolescente que quizás nunca tuvo apoyo, que nunca hubo alguien que lo contuviera, alguien que lo escuchó y que pasa por situaciones adversas, va a tener otra respuesta ante eso a que un niño que sí tenía red de apoyo, que sí lo escuchaban, que sí tenía contención. Y entonces si tú adquieres esas herramientas, después, claro, te van a pasar cosas malas, obvio, como todo en la vida, pero quizás vas a tener estas herramientas, vas a poder decir, pucha, ya se va a saber sobreponer. Pero muchas veces no se alcanzan a desarrollar bien estas habilidades porque no tuviste quien te ayudara a hacerlo. Y ahí es cuando pasan cosas así, cuando actúas quizás desde la violencia o cuando tu única salida quizás finalmente es el suicidio porque no tuviste otra herramienta con que enfrentar eso. Entonces, yo creo que el trabajo importante es de los padres o de la red cercana. Sí, Claro que sí, el eso. acceso a salud mental igual es importante y todo lo demás, pero yo creo que los padres pueden hacer un gran trabajo ahí como previniendo ciertas cosas. Claro, yo creo que va de la mano el tema de trabajar en conjunto, en este caso de lo que es la psicología clínica, el tema de salud mental, el tema de la terapia, porque un adolescente no saca nada, yo creo, con ir a terapia y que en la casa sigan las cosas igual. ¿Cachai? O sea, Claro, no va a haber un cambio en su entorno, sino que quizás él va a decir lo mismo que le dice a sus papás, quizás se va a sentir escuchado en este tema, lo va a conversar, va a desahogarse, pero yo creo que se va a frustrar más si no ve que su entorno cambia, ¿cachai? Eh, yo creo que también, no sé, hay cosas tan crudas en este mundo, por ejemplo, como seguimos hablando de lo que es la salud mental importante, el suicidio. Esta niña, la Noelia Castillo, la chica de España que pidió su eutanasia, ujú, eh, no, fue igual una noticia que marcó a nivel mundial, ¿cachai? El tema de cómo estaba ella destruida emocionalmente, mentalmente y físicamente igual, porque ella se intentó suicidar tirándose de un quinto piso, creo, y quedó con lesiones
muy graves, que no podía valerse por sí misma. Mm, Y ahí estamos hablando de otro tipo sí, de daño que ella sufrió, como había falta de un padre, violaciones, no sé. Decían que, bueno, igual el tema de lo que fue la justicia, no hubo justicia en su caso, producto de lo que a ella le pasó. Entonces fue claro. como una aglomeración de cosas que la llevaron a tomar esta acción tan extrema. Eh, Claro, ¿Cuáles yo son creo los... que... ¿Mm? Dígame. No, pregunta. Ya, sí, No pregunta, ¿cuáles no. son cuáles son los cambios, digamos, a nivel cerebral? Como, no sé, cambios químicos quizás o de personalidad de una persona que, digamos, está bien en un momento y ocurre algo choqueante y como esta niña, ¿cachai? Que te lleva a una depresión tan severa. Ya. Bueno, mira, aquí en este caso estamos hablando de un trauma. Claramente ella pasó por un episodio muy fuerte, difícil, que te quiebra como tu, no sé, tu historia. Eh, yo creo que, bueno, la violación es un trauma muy complejo, muy grande. Yo creo que es una de las sucesos o cosas que te puede pasar que te generan claramente consecuencias, impactos emocionales eh, muy graves. Entonces, este es como, yo creo, como uno de los hitos, episodios como que hacen el primer quiebre y que es gravísimo. Entonces, no solamente atenta hacia tu como seguridad, la autoestima, tu sensación de sentirte vulnerada, eh, además que este trauma viene acompañado con muchas cosas más, quizás pensamientos intrusivos, cosas que se te repiten, ciertos pensamientos, recuerdos, imágenes, eh, culpa, muchas personas sienten culpa después de esto, que no es su culpa claramente, pero es un sentimiento que emerge después de una situación así, impotencia, por ejemplo, en el caso de la niña, me imagino que de esta chica debe haber sentido mucha impotencia al saber que, por ejemplo, estos agresores no tuvieron, no pagaron por lo que hicieron, además que fue algo múltiple, tengo entendido, fue Sí, entonces es algo grave, muy grave, que obviamente eh, te deja muy mal con un impacto psicológico grave. Entonces, luego de esto, ¿qué sucede? Ya de por sí ese hecho ya es como un factor de riesgo enorme como para el suicidio. Eso ya, por eso ella yo creo que lo intentó, ya es muy difícil luego recomponerse o seguir viviendo con eso, más si no recibes el apoyo, la ayuda necesaria. Es muy difícil. Entonces, o quizás a veces por miedo, culpa, no, tampoco te atreves a pedir la ayuda, entonces son muchas cosas y ese ya, como te decía, ese es un factor ya como, ese único factor ya puede ser como gatillante de un suicidio. Y no, de hecho, ese tipo de agresión no es como, es bastante no es el único caso en donde la violación o la agresión sexual ha sido como el gatillante o el detonante de un suicidio. Acá en Chile igual hubo un caso muy conocido de respecto a eso de que eh, una joven igual sufrió una agresión sexual y luego se quitó la vida. Entonces es algo que pasa, que sucede. Entonces ya ese hecho por sí solo era traumático, hizo que obviamente tuviera un impacto grave en el funcionamiento psicológico de esta chica y además luego después de este intento fallido queda con secuelas graves, con dolor intenso, entonces eso genera obviamente como la desesperanza de para qué sigo viviendo si tengo un dolor tan grande, físico, psicológico, emocional, que hay un quiebre ahí, yo creo, como muy grave, muy fuerte y que es muy difícil de sobrellevar.
Y además, si contamos con como la invalidación de este padre como a su dolor, porque él es finalmente el que se opone a que ella, porque ella pidió la eutanasia, ¿cierto? Y el padre se opone, entonces invalidando el dolor de ella, porque finalmente ella es la que sufre con todo lo que pasó. Entonces, es un caso, yo creo, muy complejo y que, o sea, no es que a uno le alegre, pero sí yo creo que es bueno que ella pudo encontrar la tranquilidad finalmente, porque tengo entendido que sí falló a su favor la justicia, entonces, porque nadie está en el dolor de ella finalmente. Y ya después de tantos traumas y tantas situaciones de esa índole, es muy difícil recuperarte si tú no tienes el apoyo. Sí, bueno, como si tú sí, el 26 de marzo fue el día de su eutanasia. ¿Cachai? Yo lo escuché hace un par de meses, digamos, a principios de marzo. Escuché de una niña que estaba pidiendo la eutanasia en España. Y me puse a investigar y claro, creo que fue, bueno, el primer factor fue que ella vivía solo con su mamá por problemas económicos y creo que el Estado la obligó a vivir con su papá. Ella empezó un tratamiento porque no le gustaba estar en la casa de él, decía que estaba todo siempre sucio, su papá salía a tomar, la dejaba sola y ella empezó a tomar medicamentos para poder dormir. Y en uno de esos el pololo abusó de ella mientras ella dormía. ¿Cachai? Ese fue el primer factor. Después, producto de eso, eh, ella sale de la casa de su papá y se va a un centro como de adolescente o de estadía, ¿cachai? Y ahí, en ese lugar, la volvieron a violar. Y ahí fueron donde fueron varias personas. Mm, Y lo que me sorprendió igual de ella fue cuando dijo, pucha, mi papá nunca me agarró, nunca me pescó, nunca habló conmigo. Y ahora se hace el preocupado. O sea, dice que está preocupado a los medios, pero ¿tú crees que él me llama? ¿Tú crees que él me manda un mensaje diciendo, hija, ¿cómo está? Nada, ¿cachai? Entonces, claro. sí, como dices tú, el papá fue como, no sé, marcó algo, una línea muy roja en este sentido de lo que ella tomó su decisión de hacerlo. Claro, o sea, el padre de primera no es un, o sea, en la vida de ella no fue una figura como Un pilar. significativa, no, claro, no hizo algo como debería ser un, un padre, ¿cierto? Criarla, bueno, finalmente cumplir con su rol. No lo hizo, entonces después una persona que no hizo eso, además te hizo pasar por experiencias negativas en tu vida, aún así esa persona se oponga a que tú puedas como finalmente descansar del dolor, o sea, yo creo que, no sé, no lo comprendo, no entiendo por qué el padre podría, eh, él como querer oponerse a finalmente que su hija pueda descansar, si es más sabiendo todo lo que ha sufrido. Entonces Claro. no tiene sentido en realidad la oposición de este padre, que claramente tampoco tiene un vínculo significativo con la chica. Entonces si no hay un vínculo, si tú no te preocupaste por ella, ¿para qué seguir como además haciéndole más difícil lo que ya está viviendo? O sea, claramente ella ya estaba viviendo una situación difícil, compleja, lo estaba pasando muy mal, entonces tenía dolor físico, que era, por lo que leí, igual tenía muchos dolores físicos, entonces ya lo estaba pasando mal, sumado como a todo esto emocional, todo todas las situaciones que vivió anteriormente, entonces además tener que luchar con tu propio padre para poder como decidir por tu vida, me parece, o sea, yo no sé si el padre quizás quería sacar algo, no sé, algún provecho, O simplemente un padre quizá que justificar narcisista, su no sé. ausencia, no sé.
claro, sanar sus propias culpas, quizás, no sé, pero claramente no es un padre que estaba velando por el bienestar de su hija. Exactamente. Bueno, una cosita como para ir ya terminando. Eh, ¿Algún consejo desde ti como Adriana hacia las personas que están pasando algún momento difícil, que están en silencio, o los padres que ven que sus hijos tienen una acción, o sea, un actuar, digamos, de bajo perfil, o que creen que lo están pasando mal? ¿Qué consejo nos darías tú como profesional eh, para poder evitar ciertos riesgos, ciertas acciones y tener una mejor calidad de eso que es el tema de la salud mental? Ujú. Bueno, yo creo que lo principal es que nos acerquemos más. Yo creo que es importante que como sociedad, como las personas que son padres, hijos, que nos acerquemos más a las personas que están a nuestro alrededor, las personas que queremos, que nos demos el tiempo de compartir con ellas, con ellos. Por ejemplo, si estamos tomando once un día en vez de estar con el teléfono en silencio, conversemos, preguntémonos cómo estamos, eh, acerquémonos quizá a esa persona que vemos que está más callada de lo normal, démonos el tiempo de poder interactuar. Yo creo que el acercarnos, el poder tener, no sé, contacto, hablar, abrazarnos, sentir cerca a las personas que quieran te puede ayudar mucho a quizás estar acompañado o quizás revertir situaciones, decisiones. Entonces, los invito a acercarse más a las personas que tienen al lado, también los invito a estar atentos a las señales. Si tú ves que tu hijo quizás está más callado, más retraído, más triste, acércate a él. No creo que nunca es tarde como para poder empezar a acercarse, a hacer otras cosas, a probar otras cosas distintas. Y las personas que quizás están pasando en un mal momento o que requieran apoyo, que lo busquen, de verdad que lo busquen, que es muy entendible que a veces el dolor es tan grande que no sabemos qué hacer con ello, que no vemos quizás otra alternativa, pero es importante que podamos acercarnos a las personas que nos quieren, a las personas que están ahí, quizás un amigo, con un amigo, un vecino, un tío, un primo, el papá, la mamá, quien sea, pero que busquemos esa ayuda, que intentemos acercarnos para ver, agotemos todas las instancias. La idea es que como sociedad, como personas, nos acerquemos más, que podamos conversar, que podamos relacionarnos. Y yo creo que eso es súper importante para prevenir muchas cosas. Sí, es verdad. Y también ir al psicólogo, pero no porque sí, sino que realmente porque es una ayuda para muchas personas. Yo creo que el acceder a salud mental sí es complejo, sobre todo en Chile. Es complicado acceder a una hora psicólogo, por ejemplo, en el sistema de salud, pero intentémoslo. Yo creo que es importante de repente tener terapia, acercarse a profesionales. En Chile hay un fono, igual un teléfono que está disponible las 24 horas. Entonces, si tú en algún momento te sientes mal, tienes ideación suicida, llama, hay psicólogos que te responden y te orientan, te brindan contención. Entonces yo creo que es importante ocupar todos los canales o las redes de apoyos que hay, no solamente familiares, sino que institucionales, todo lo que te pueda servir y ayudar como para recibir la contención en ese momento, búscala, porque yo creo que eso puede hacer el cambio o quizás revertir una decisión que ya estaba tomada. Exactamente. Así que chiquillos, los invito a conversar, a no callarnos ese dolor, no irnos a acostar con esa angustia. Quizás de repente estamos solos, pero yo sé que todos tenemos a alguien que nos quiere, nos aprecia y a veces eso mismo nos ciega
y nos hace creer que nadie nos quiere o que nadie está pendiente de ti, pero sí, sí están, hay amigos, hay familiares, y no tengamos esa vergüenza porque a veces, no sé, pucha, me van a tildar de que estoy dándole color a cómo me siento, o que me van a, no sé, decir quizás qué disparate, pero no nos veamos tan así. Seamos sinceros con nosotros mismos igual, tengamos empatía igual. Yo creo que se ha perdido mucho el tema de la empatía, empatizar con el resto y bueno, como dice aquí mi amiga Adriana, vayan al psicólogo. No necesariamente porque quiero ir, pues no, obviamente todos cargamos con algo de lo que es niñez, adolescencia, que de repente no se lo contamos a nadie. Y de verdad que a veces igual hay rencores con personas que han estado en nuestras vidas y de verdad que el perdón sana. El perdón sana, el hablar aliviana y eso, pues, chiquillos. Les agradezco a mi amiga Adriana por haber estado hoy aquí conmigo a la distancia. Y felicitarte por tu trabajo, porque de verdad el hecho de haber cambiado de carrera y estudiar psicología, no sé, pues, siento que igual le estás dando la mano a alguien para poder mejorar su calidad de vida, su calidad de cómo se desarrolla o desenvuelve en el ámbito social, familiar. Entonces, de verdad, igual es bonito y también una carga grande, que también te llevas en tu ámbito personal, ¿cachai? Porque de repente uno se afronta a situaciones duras ahí. Así que gracias y felicidades y que bacán todo lo que tú estás haciendo. Gracias Liz, gracias a ti por la invitación, un gusto. La verdad es que la salud mental es un tema tan extenso, tan largo que podríamos estar horas y horas y horas hablando, pero de verdad muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto participar bueno, de una iniciativa así y de lo que tú estás haciendo me parece excelente. Me parece igual muy innovador que estés entrevistando a personas de distintas carreras, me parece excelente. Yo sé que igual quizás hay personas que a veces están un poco perdidas ahí con qué quieren hacer, así que igual es una buena instancia para que puedan conocer un poco más de las carreras. Y con respecto como a lo que me dedico yo, de verdad que es súper importante hablar de salud mental, así que en todas las instancias donde se puede hacer, lo voy a hacer. Eh, Invito a todas las personas igual a hablar de eso, a hablar con el de al lado, con el amigo, con el vecino, de lo que le está pasando, porque de verdad que hablar ayuda mucho y también a escuchar. Así que, así como también ¿no? Los invito a hablar, los invito a escuchar al otro, a contener al de al lado, a que sepan cómo quizás validar las emociones o lo que está pasando la otra persona. Así que eso, un gusto y espero que nos veamos en otra oportunidad. Sí, no, por supuesto que se va a volver a repetir. Y bueno, agradecerte, agradecerle a la gente que nos ve, que nos escucha por Spotify, por YouTube. Ahí ya saben, ahí le colocan a la campanita. Y bueno, chiquillos, hasta la próxima. Este fue un buen capítulo. Me gustó mucho la interacción, eh, lo, lo conversado. Da para pensar, da para comentarlo con más personas y espero que haya servido para alguien que esté perdido, ya sea de lo que saber que estudiar o también perdido un poco lo que es sentido de emocionalmente, que si no se siente con, no sé, con ganas de conversar con alguien, que lo haga. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós. Chao, que estén bien.